¿El llanto de un niño de 3 meses tiene el poder de quebrar el cristal? Pero aquella noche, lo que se rompió en 1000 pedazos fue el mundo entero de Cristina. Lo sostenía contra su pecho, apretándolo como si fuera un salvavidas, sin dar crédito a lo que escuchaban sus oídos. Mateo estaba de pie en el umbral de su recámara. Llevaba puesto el abrigo de lana y sostenía una maleta de viaje en la mano derecha. La miraba desde arriba, con una expresión de asco absoluto, como si ella no fuera la madre de su hijo, sino una bolsa de basura que alguien había olvidado sacar a la banqueta. ¿Quién te va a querer así? Echa un trapo. ¿Con un escuincle que no deja de berrear?, pronunció él, con un tono tan helado que cada sílaba le cruzó la cara a Cristina como una bofetada. Mírate nada más. Despeinada, con unas ojeras que te llegan al suelo, envuelta en esa bata andrajosa. Te has convertido en una ruina. Cristina, eres una sombra. El bebé, Dieguito, soltó un llanto aún más agudo, como si su pequeña alma pudiera percibir la tormenta eléctrica que se desataba en esa habitación. Cristina lo acunó, meciéndolo con desesperación, pero el niño no encontraba consuelo. Él también sabía que el abismo se estaba abriendo a sus pies. Mateo, ¿te volviste loco?, susurró ella, con la voz temblando en la penumbra. Es tu hijo. Apenas tiene 3 meses de nacido. ¿Cómo nos vas a dejar así, en la nada? Muy fácil, respondió él. Una sonrisa torcida, carente de cualquier rastro de humanidad, se dibujó en su rostro. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó un fajo delgado de billetes arrugados y los aventó sobre el buró de madera. Ahí tienes 1000 pesos. Te alcanza para comer un par de días. De ahí en fuera, arréglatelas como puedas. Cristina miró los billetes sobre la mesa. No podía mover ni un solo músculo. 1000 pesos. Ese era el valor que él le ponía a 3 años de matrimonio, a 5 años de historia juntos, al hijo que tanto habían buscado, y a cada gota de sangre y sudor que ella le había entregado. Y Dieguito, logró articular, con la garganta cerrada, ¿ni siquiera te vas a despedir de él? Mateo ni siquiera bajó la mirada hacia el bulto que lloraba en los brazos de su mujer. ¿Despedirme de qué? Ni siquiera se va a acordar de mí. Cuando crezca, sabrá que tuvo un padre que tuvo el buen juicio de largarse a tiempo. En ese instante, Cristina sintió un chasquido sordo en el centro de su pecho. Fue el sonido de la última cuerda rompiéndose, el último hilo de luz que la ataba a ese hombre. Me juraste que me amabas, dijo ella, en un hilo de voz. Me juraste que íbamos a estar juntos toda la vida. Sí, te quise, la corrigió él, acomodándose el cuello del abrigo. Mientras eras una mujer hermosa, interesante, con chispa. Ahora, lo único que sabes hacer es cambiar pañales apestosos y calentar biberones. Yo necesito una mujer con la que pueda salir a cenar. Que me luzca, no alguien para quedarme encerrado viendo cómo llora un escuincle. Dio media vuelta y salió de la recámara. Cristina escuchó el eco de sus zapatos de cuero golpeando la duela del pasillo. Y luego, el rechinido metálico de la puerta principal al abrirse. Por un segundo, una fracción de segundo absurda, esperó que él regresara. Que todo fuera un arranque de coraje. Un pleito más de la madrugada. Pero la puerta se azotó con una violencia que hizo temblar los cristales. Y luego, el silencio más sepulcral cayó sobre la casa. Solo quedó el llanto de su hijo. Y ella lloró con él, enterrando el rostro en la cabecita suave del bebé, aspirando su aroma a leche y lágrimas. Sentada en el borde de la cama, la memoria la arrastró 5 años atrás, al día en que se encendió el fuego que hoy la estaba quemando. Se conocieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Mateo era un hombre de mundo, atento, galante,
De los que mandan arreglos florales sin motivo y te abren la puerta del coche. Trabajaba como gerente en un corporativo enorme, hablaba con la seguridad de quien es dueño del mundo y construía castillos en el aire con sus planes grandiosos. Cristina, en aquel entonces, acababa de titularse. Trabajaba en una pequeña editorial y rentaba un cuarto de azotea que se goteaba cuando llovía. Cayó rendida. Se enamoró de él con la fuerza de un huracán ciego. Al año, Mateo le pidió matrimonio. La boda fue pequeña, casi invisible, porque él la convenció de que era una estupidez gastar los ahorros en una fiesta de un día. Era mejor guardar el dinero para comprar un departamento. Cristina dijo que sí. Cristina siempre decía que sí. Luego, él le dijo que su sueldo en la editorial era una miseria, que mejor renunciara y se dedicara a cuidar la casa. Ella obedeció. Después, le exigió que siempre estuviera arreglada, impecable, de salón. Cristina empezó a gastar lo poco que le daba en tratamientos y maquillaje de marca, aunque a veces no quedara para la despensa. Y entonces, llegó la exigencia mayor. Quería un hijo. Cristina se embarazó, a pesar de que los médicos le advirtieron que su salud era frágil y que su cuerpo no estaba preparado para el impacto. Pasó 4 veces por urgencias, con amenazas de aborto. Soportó inyecciones que le dejaban moretones en las piernas, tragó puñados de pastillas, postrada en una cama de hospital. Y Mateo llegaba de visita, impecable en su traje. Le dejaba unas rosas en la mesita. Le daba un beso frío en la frente y le decía, «Eres mi heroína». Y tras 5 minutos, se iba. Regresaba a su vida, a sus juntas, a sus cenas con amigos, a esas fiestas a las que ya no la invitaba porque ella estaba hinchada, redonda, y, según él, ya no encajaba en la foto. El parto fue un descenso a los infiernos. Cristina estuvo a punto de desangrarse. A Dieguito tuvieron que sacarlo con forceps, causándole un traumatismo en el nacimiento. El niño pasó sus primeras 2 semanas de vida en terapia intensiva, conectado a cables y monitores. Cristina no durmió, no comió, se convirtió en un fantasma que solo sabía rezar frente a un cristal. Mateo pisó el hospital exactamente 2 veces. Dijo que el corporativo lo necesitaba, que no le daban permiso de ausentarse. Cuando por fin les entregaron al niño y volvieron a casa, Cristina tuvo la inocencia de creer que la tormenta había pasado. Pensó que, al ver a su hijo en su propia cuna, a Mateo se le ablandaría el alma, que la ayudaría, pero la realidad fue un balde de agua helada. Mateo miraba a Dieguito con un desprecio evidente, como si alguien le hubiera botado un paquete molesto en la puerta de su casa. ¿Por qué demonios no se calla?, gritaba desde la sala, en lugar de acercarse a cargarlo. ¿Qué? Ni siquiera sirves para darle de comer bien. Ella, con los ojos rojos, intentaba explicarle que el niño tenía cólicos, que venía débil del hospital, que era cuestión de tiempo. Pero a Mateo las explicaciones le estorbaban. Empezó a llegar cada vez más tarde. Luego, hubo noches en las que ni siquiera regresó a dormir. Decía que el tráfico estaba imposible, que el cierre de mes en la oficina era brutal, que estaba a un paso de que lo hicieran socio de la firma. Y Cristina le creía, o más bien, se obligaba a creerle, porque aceptar la verdad significaba admitir que su matrimonio era una farsa de cartón, y que el hombre por el que había dado la vida jamás había dado un peso por ella. Lo que Cristina no sabía, en aquellas noches de soledad, era que Mateo llevaba 6 meses revolcándose con su secretaria, Isabela, una mujer espectacular, de figura esculpida, con uñas de acrílico perfectas, y un perfume carísimo que se quedaba impregnado en las camisas de él. Tampoco sabía que Mateo había arreglado con recursos humanos que le pagaran la mayor parte de su sueldo por fuera, en efectivo, para que, el día del divorcio,
la pensión alimenticia fuera una miseria. Y el secreto más oscuro de todos, el departamento donde vivían, aquel por el que ella sacrificó su boda, había sido comprado con dinero de doña María, la madre de Mateo, y las escrituras estaban a nombre de la señora. Mateo solo le había dado unas llaves a Cristina diciéndole, «¿Este es nuestro hogar?». Toda esta telaraña de mentiras se destapó apenas una semana después de que él la abandonara. La primera en tocar a la puerta fue doña María. La suegra entró con la frente en alto, el rostro duro como la piedra, y unos ojos de obsidiana que no conocían la piedad. Llevaba una carpeta manila en las manos. La abrió, le aventó las escrituras en la cara a Cristina y sentenció: «Vete empacando tus chivas. Tienes 3 días para largarte de mi propiedad». Cristina sintió que el piso desaparecía. Señaló con el dedo tembloroso la recámara del bebé, la cuna de madera que ella misma había pintado, la cocina donde le preparaba la cena a su hijo. Pero nosotros vivimos aquí 3 años, gritó, con la voz quebrada. Nosotros pagamos la remodelación, compramos los muebles, arreglamos los pisos. Doña María ni siquiera parpadeó. Los muebles son tuyos. Llévatelos, respondió con frialdad de hielo. Aunque a ver dónde los metes con todo y chamaco. No creo que te quepan en una vecindad. El departamento es mío. Yo lo pagué, yo lo escrituré a mi nombre. Ni tú ni mi hijo tienen derechos aquí. Desesperada, Cristina corrió a buscar ayuda. Juntó las monedas que le quedaban y pagó la consulta con un abogado de oficio. Se sentó frente a él, sacando recibos, facturas, comprobantes. «Mire, licenciado, aquí están las notas de la pintura, de los azulejos, de la sala», suplicaba. El abogado la miró con lástima y negó con la cabeza, cerrando la carpeta. «No sirve de nada. Señora. Legalmente, el inmueble es propiedad de un tercero. No importa si usted lo pintó con sus propias manos. Para la ley, usted vivía ahí de prestada. Un juez le va a dar la razón a su suegra. Lo único que puede hacer es pelear la pensión alimenticia y la división de bienes mancomunados. Pero viendo los papeles de su marido, el señor no tiene nada a su nombre». Cristina salió de ese despacho sintiendo que le habían arrancado el alma. Mateo lo había planeado todo. Había orquestado su matrimonio como si fuera un negocio más de su corporativo, y ella solo había sido una empleada eventual, a la que ahora despedía sin liquidación. No tuvo otra opción. Agarró a su hijo, su ropa, y rentó un cuarto húmedo en una vecindad que encontró en los avisos de ocasión. Era un agujero. Las paredes se descarapelaban, el sofá estaba hundido, y la llave del fregadero goteaba día y noche, marcando el ritmo de su miseria. Pero no había de otra. Para sobrevivir, consiguió trabajo como recepcionista en un gimnasio de cadena. Le pagaban el salario mínimo, pero el gerente se compadeció de ella, y le permitió tener a Dieguito en un corralito, en un cuarto de servicio detrás del mostrador. Esos primeros meses fueron un descenso a la locura. Cristina no dormía. Dieguito, alterado por el cambio y el estrés que ella le transmitía, despertaba llorando cada hora. Ella intentaba amamantarlo, pero de sus pechos ya casi no salía leche. El dolor se la había secado. Se paraba frente al espejo roto del baño y veía cómo se consumía. Estaba en los huesos, pálida, con la mirada vacía. A veces, escuchaba el eco de la voz de Mateo. «Te has convertido en una ruina». Y por primera vez, pensaba que el infeliz tenía razón. Pero dentro de esa ruina, en lo más profundo de su pecho, se encendió una chispa. No era rencor contra Mateo. Era coraje contra sí misma. Coraje por haber sido tan ciega, tan mansa, por haber puesto su vida entera en las manos de un hombre que no valía un centavo.
Y ese coraje, caliente y puro, fue el motor que la sacó del hoyo. Al cabo de un año, la suerte empezó a girar. Cristina consiguió un empleo de verdad. Entró como asistente ejecutiva en una empresa enorme de importaciones. Empezó desde abajo, pero trabajaba con el hambre de quien no tiene red de seguridad. Hacía el trabajo de 3 personas, se quedaba hasta tarde, aprendía los sistemas, estudiaba los mercados. A Dieguito lo inscribió en una guardería del Seguro Social. No era lujosa, pero estaba a 2 cuadras de su oficina. Todas las mañanas, con el frío de la madrugada, lo llevaba de la mano, y todas las tardes corría a recogerlo. No había dinero para niñeras, ni para ropa de marca, ni para paseos de fin de semana, pero en ese cuartito de vecindad sobraba el amor. Dieguito la miraba como si ella fuera el sol. Le estiraba sus manitas regordetas, le regalaba sonrisas chimuelas. Y Cristina sabía, con una certeza absoluta, que por esa sonrisa era capaz de mover montañas. De Mateo no aceptó ni las migajas. El juez había fijado una pensión ridícula, 1,500 pesos al mes, basada en el sueldo oficial que él declaró. Cristina cobraba ese dinero, pero jamás tocó un billete para ella. Abrió una cuenta de ahorro a nombre de su hijo y depositó ahí cada centavo. Esa sería la armadura de Dieguito cuando creciera. Nunca buscó a su exmarido. No le mandó mensajes, no le rogó, no le exigió nada. Lo borró de su mapa emocional con la misma frialdad con la que se tira a la basura un recibo viejo. A veces, por conocidos en común, le llegaban los ecos del mundo de Mateo. Le contaban que había abierto su propia empresa, que le iba de maravilla, que traía una camioneta del año y que paseaba a Isabela cubierta de joyas por los mejores restaurantes de la ciudad. Cristina escuchaba esas historias y su corazón no latía ni un poco más rápido. Era como escuchar noticias de un país extraño. Y así, el tiempo tejió su red. Pasaron 5 años. Dieguito ya estaba en la primaria. Cristina ya no era la asistente asustada. Ahora era la directora de ventas de la compañía. Su sueldo le permitía rentar un departamento pequeño pero luminoso, llevar a su hijo a clases de natación y comprarse un buen vestido de vez en cuando. Había vuelto a usar tacones. El color había regresado a sus mejillas y, en sus ojos, brillaba un fuego que Mateo nunca conoció. Era una mujer nueva, forjada en hierro. Entonces, la rueda del karma dio una vuelta completa. Se enteró de que el imperio de Mateo se había hecho polvo. Sus socios le jugaron sucio y lo dejaron en la calle. Un contrato millonario se vino abajo. Los bancos le cerraron las puertas, y los cobradores empezaron a respirarle en la nuca. Tuvo que malbaratar la camioneta, rematar los muebles, vaciar las cuentas. Como era de esperarse, en el momento en que el dinero se esfumó, Isabela empacó sus maletas, se llevó lo poco que quedaba y lo dejó hablando solo. Mateo se quedó en la ruina total. Sin un peso, sin casa, sin amigos y sin futuro. Cristina se enteró de esto por la misma amiga chismosa de siempre. No saltó de alegría, no hizo una fiesta. Solo tomó un sorbo de café y pensó que la vida es un eco. Si siembras traición, cosechas soledad. Lo que no imaginaba era que el destino estaba a punto de ponerlos frente a frente en un cruce de caminos que lo cambiaría todo. En la empresa donde Cristina trabajaba, los vientos cambiaron. Un inversionista pesado compró el paquete mayoritario de acciones y trajo consigo a una nueva dirección general. Los pasillos murmuraban que el nuevo líder era alguien de mano dura, implacable, que venía a limpiar la casa. Cristina se preparó para la primera junta como quien va a la guerra. Ordenó sus reportes, preparó una presentación impecable y se vistió con su mejor traje. Una mañana, la llamaron al corporativo principal. El nuevo inversionista quería verla a solas para revisar los números de su departamento. Cristina tomó su laptop y subió al piso 12. Entró a una sala de espera forrada en madera y cristal.
donde una recepcionista le ofreció agua y le pidió que aguardara un momento. 5 minutos después, la pesada puerta de roble del despacho principal se abrió. Y de ahí salió un hombre. Cristina parpadeó, sintiendo que el aire se le atoraba en la garganta. El hombre tenía el pelo gris, los hombros caídos y el rostro surcado por arrugas de amargura. Llevaba puesto un traje barato, de esos que brillan por el roce de la plancha, y que le quedaba grande, como si el cuerpo se le hubiera encogido. Era Mateo. Él levantó la vista, y sus ojos se clavaron en ella. Abrió la boca para decir algo, pero la voz no le salió. Cristina lo escaneó de pies a cabeza. Ese hombre derrotado, con aura de perro apaleado, no tenía nada que ver con el fanfarrón que 5 años atrás le había aventado 1000 pesos en la cara. Cristina, ¿eres tú?, logró balbucear él, con la voz rasposa. ¿Trabajas aquí? Aquí trabajo, respondió ella, con una calma que la sorprendió hasta a sí misma. ¿Y tú qué haces en este piso? Mateo tragó saliva, buscando las palabras, pero antes de que pudiera hilar una excusa, la puerta del despacho se abrió de par en par, y una voz de mujer resonó en el pasillo. Licenciada Cristina, pase por favor. La estoy esperando. Cristina caminó hacia la oficina. Detrás de un escritorio imponente de cristal, sentada en un sillón de piel negra, estaba una mujer. Llevaba un traje sastre de diseñador, el cabello peinado a la perfección, y unos diamantes discretos pero carísimos en las orejas. Su rostro le resultó familiar a Cristina. Un recuerdo borroso de otra vida, pero no lograba ubicarla. Buenas tardes, dijo Cristina, cuadrando los hombros. Vengo a presentarle la estrategia de ventas. La mujer sonrió. Fue una sonrisa fría, pero cargada de un respeto extraño. Siéntese. Cristina. Llevaba mucho tiempo queriendo conocerla. Para usted, soy Isabela. El nombre cayó como un yunque en la mente de Cristina. Isabela. La secretaria. La amante. La mujer por la que Mateo había destruido a su familia. La misma mujer que ahora era la dueña de la empresa, la inversionista mayoritaria, la jefa absoluta. Cristina se quedó petrificada. Sé perfectamente quién es usted, dijo Isabela, entrelazando las manos sobre el escritorio. Conozco su historia de principio a fin. Y también sé que ese infeliz de Mateo está allá afuera, en la sala de espera, suplicándome que le preste dinero para no terminar en la cárcel. Pero él no importa. Lo que importa aquí es usted. He estado revisando los números de su departamento. Cristina, su trabajo es brillante. Usted levantó las ventas en la peor época del año. Y por eso, quiero ofrecerle un ascenso. La quiero como mi subdirectora general. Cristina sentía que el piso se movía. ¿Pero por qué?, preguntó, sin soltar la carpeta. Ni siquiera nos conocemos. Usted y yo tenemos historia. Isabela se levantó despacio, caminó hacia el ventanal y miró el tráfico de la Ciudad de México allá abajo, como si mirara hormigas. Porque yo también estuve en su lugar, dijo Isabela, y por primera vez, su voz sonó humana. A mí también me botó mi primer marido. Me dejó en la calle con una niña chiquita. En aquel entonces, nadie me tendió la mano. Tuve que arrastrarme por el lodo para llegar a donde estoy. Y me prometí que, si algún día tenía el poder, iba a ayudar a las mujeres que tuvieran el valor de levantarse solas. ¿Usted tiene ese valor, Cristina? Usted se lo ganó a pulso. Isabela se giró hacia ella, y en sus ojos brilló una dureza que era puro acero. Y en cuanto a Mateo, que se quede ahí afuera, esperando. Que sienta lo que es ser basura, como nos hizo sentir a nosotras. Cristina sintió un calor inmenso subirle por el pecho. Era el sabor dulce y embriagador de la justicia divina. Acepto el puesto, dijo Cristina, mirándola a los ojos,
pero tengo una condición. La escucho, respondió Isabela. Mi hijo estudia en el turno vespertino. Todos los días salgo a las 2 de la tarde para ir a recogerlo a la escuela. No voy a negociar ese tiempo. No trabajaré un horario corrido que me aleje de él. Isabela soltó una carcajada suave, genuina. Trato hecho. Yo pasé años corriendo para recoger a mi hija. La entiendo perfectamente. Bienvenida a la dirección, Cristina. Se dieron la mano, un pacto entre sobrevivientes. Y mientras tanto, del otro lado de la puerta, Mateo seguía de pie, sudando frío, esperando un milagro que no iba a llegar. Llevaba 40 minutos en la sala de espera. La recepcionista ni lo volteaba a ver. Mateo se sentía como un intruso, un fantasma en el mundo de los vivos. Se miró los zapatos desgastados, la camisa gris, que ya no tenía remedio. Lo había perdido todo. La soberbia se le había escurrido por las manos junto con el dinero. Debía $500,000, tal vez más. Los bancos lo acosaban y los agiotistas ya habían empezado a mandarle amenazas. Un viejo conocido le había dado el pitazo de que la nueva dueña del corporativo estaba contratando gente, y Mateo había ido a pedir limosna, dispuesto a aceptar lo que fuera. Lo que nunca imaginó fue que la dueña era Isabela. Su Isabela, a la que había llenado de lujos hasta que la chequera se secó. La puerta del despacho se abrió y Cristina salió. Caminaba diferente. Había una autoridad en sus pasos que a Mateo lo desarmó. Ella lo miró de reojo, como quien mira una mancha en la pared, y caminó hacia los elevadores. Cristina, espérate, suplicó él, corriendo detrás de ella. Por favor, regálame un minuto. Habla conmigo. Ella se detuvo, pero no se volteó. ¿De qué quieres que hablemos, Mateo? Todo lo que tenías que decirme, me lo gritaste hace 5 años. Fui un imbécil, escupió él, atropellándose con las palabras. Me equivoqué. Te lo juro, ya pagué por lo que hice. Por favor, perdóname. Cristina se giró lentamente. En su rostro no había odio, ni rencor, ni tristeza. Había algo mucho peor. Una indiferencia absoluta. ¿Quieres mi perdón? Te perdono, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero eso no cambia absolutamente nada. Mi vida ya está hecha, y tú no cabes en ella ni de adorno. Cristina, necesito trabajo, rogó él, humillándose por completo. Tú eres jefa aquí. Échame la mano. Recomiéndame, diles que me den algo. Claro que podría, asintió ella con frialdad. Pero no se me da la gana. Tú elegiste tu camino. Te creíste el rey del mundo. Jugaste tus cartas y perdiste hasta la camisa. Ese es tu problema, no el mío. Se dio la vuelta y subió al elevador. Las puertas se cerraron, dejándolo solo con su miseria. Segundos después, la voz de Isabela cortó el silencio. Pásale, Mateo. Mateo entró al despacho arrastrando los pies. Ese lugar, que antes hubiera sido su hábitat natural, ahora era su sala de ejecución. Isabela le señaló una silla frente al escritorio. Él se dejó caer, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Te ves fatal, dijo Isabela, sin una gota de piedad. Viejo, acabado. Me dicen por ahí que andas debiendo casi $1,000,000. Todo se fue al diablo, confesó Mateo, con la mirada en el piso. Los créditos me comieron. Estoy desesperado. Isabela, no sé qué hacer. ¿Y pensaste en eso cuando corriste a Cristina de su casa? La voz de Isabela cortaba como navaja. ¿Pensaste en la desesperación cuando la dejaste tirada con un bebé de meses y $1,000 en la bolsa? ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza que un día ibas a estar tragando tierra igual que ella?
Mateo no pudo contestar. El silencio en la oficina era asfixiante. Sé que fui una basura, susurró por fin. Pero no vengo a hablar del pasado. Vengo a suplicarte trabajo. De lo que sea. Te juro que si me pones a trapear los baños, lo hago. Necesito comer. ¿Tú? ¿Trapeando baños? Se burló Isabela. ¡Qué bajo has caído! La necesidad le dobla el orgullo a cualquiera, respondió él. Isabela lo observó un largo rato. Te voy a decir por qué te dejé, Mateo, dijo, apoyando los codos en la mesa. No fue porque te quedaras pobre, fue porque me di cuenta de que eres exactamente igual a mi exmarido. Para ti, las mujeres somos servilletas de papel. Mientras tienes lana, compras joyas y te sientes el dueño de nosotras. Pero en cuanto se te acaba el teatro, te vuelves un ser cobarde, patético y repugnante. Mateo tragó grueso. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Te voy a dar trabajo, sentenció Isabela, rompiendo la tensión. Pero no en una oficina. Vas a ser chofer de la flotilla. Tu sueldo será de 10,000 pesos a la quincena. Con eso te alcanza para pagar un cuarto y no morirte de hambre. Tus deudas, te las arreglas tú solo. Mateo levantó la cara. Un brillo de alivio cruzó por sus ojos. Gracias. ¿Gracias? ¿De verdad? Acepto. A mí no me des las gracias. Lo cortó ella. No te estoy haciendo un favor. Lo hago por mí, para recordarme todos los días que yo estoy aquí arriba. Y tú estás allá abajo. Lárgate. Mañana a las 8 te presentas en el sótano por tus llaves. Mateo salió del corporativo, y el viento helado del otoño le golpeó la cara. Se cerró el saco barato, temblando. Caminó por Reforma, viendo los autos de lujo pasar, recordando que hace 5 años, él era el que iba al volante de uno de esos. Tenía dinero, restaurantes, viajes, una mujer hermosa en su cama. Ahora era un chofer, que iba a abrirle la puerta a los mismos ejecutivos que antes lo adulaban. Pero el verdadero golpe, el que le sacó el aire de los pulmones, no fue el dinero. Fue la imagen de Cristina. Verla ahí, imponente, dueña de sí misma, radiante, se dio cuenta, con un dolor sordo en las tripas, de la magnitud de su estupidez. No solo había botado a una esposa, había tirado a la basura a una mujer excepcional, a la única persona que lo miraba como si él fuera el centro del universo. Y a su hijo. Habían pasado 5 años y no sabía absolutamente nada de Dieguito. No sabía qué le gustaba, a qué escuela iba, si se había enfermado. Lo había borrado de su vida con la misma facilidad con la que se borra un mensaje de texto. Se detuvo en una esquina, rodeado de gente que caminaba con prisa, y entendió que el tiempo no tiene reversa. Estaba pagando su factura, y el cobro era implacable. Al día siguiente, Mateo se presentó en el estacionamiento subterráneo. Le asignaron un Toyota viejo, con los asientos gastados, y un olor rancio a gasolina y aromatizante barato. Su trabajo era sencillo pero humillante: llevar ejecutivos al aeropuerto, recoger clientes, mover papeles. Durante los primeros días, se escondió como un roedor. Se aprendió los horarios de Cristina y se escabullía por las escaleras para no cruzarse con ella. Pero el destino es un guionista caprichoso. Una mañana, la radio del coche sonó con urgencia. El despachador gritaba: Unidad 4, muévete a la entrada principal. ¿Tenemos una emergencia médica? La ambulancia no llega y hay que sacar a alguien al hospital, ya. Mateo pisó el acelerador, las llantas rechinaron en la rampa y frenó de golpe frente a las puertas de cristal del corporativo. Saltó del coche y sintió que la sangre se le congelaba. Ahí, sentada en los escalones, estaba Cristina. Estaba pálida como el papel, sudando frío.
agarrándose el pecho con una mano. Y a su lado, sosteniéndola de la otra mano, estaba un niño de unos 5 años, con la mochila a cuestas, llorando a mares. Era Dieguito. Era su hijo. «Cristina», gritó Mateo, corriendo hacia ellos. «¿Qué pasó?» Ella levantó la vista, con los ojos nublados. «Me bajó la presión. No puedo respirar bien», jadeó, con acento agudo. «Mateo, Dieguito tiene examen hoy. ¿No puedo dejarlo faltar?» «Yo me encargo», dijo él, sin dudarlo. «Súbanse al coche. Te llevo a urgencias y luego lo dejo a él en la escuela. Vámonos». Cristina no tenía fuerzas para pelear. Mateo la ayudó a acomodarse en el asiento trasero y subió al niño junto a ella. Arrancó quemando llanta. Por el espejo retrovisor, veía a Dieguito. El niño lo miraba con los ojos muy abiertos. Una mezcla de miedo y curiosidad infantil. «¿Tú quién eres?», le preguntó el niño, con voz temblorosa. Mateo sintió un nudo de alambre de púas en la garganta. Tragó saliva, apretó el volante y respondió: «Soy el chofer, mijo. No te asustes. Vamos a llevar a tu mamá con los doctores y luego te llevo a tu escuela. Todo va a estar bien». Llegaron a urgencias. Mateo cargó a Cristina hasta la sala de choque, y no se movió hasta que un médico le aseguró que solo era una descompensación por estrés, pero que estaba fuera de peligro. Luego, llevó a Dieguito a la primaria. El niño se bajó frente al portón de lámina. Se acomodó la mochila, se dio la vuelta y le hizo un gesto de despedida con la manita. Mateo le devolvió el saludo desde la ventana del Toyota, y sintió que el corazón se le partía en dos. Su propio hijo le había dicho adiós a un chofer desconocido. Y tal vez, pensó, así debía ser para siempre. 3 días después, Mateo no aguantó más. Buscó el número de Cristina en el directorio de la empresa. Le temblaba la mano cuando marcó. «¿Cómo sigues?», preguntó. Apenas ella contestó. «Bien. Ya estoy trabajando», respondió ella, seca y distante. «Gracias por llevarnos al hospital. Cristina, quiero ver a mi hijo», soltó él, de golpe. «No como su padre. Sé que perdí ese derecho hace mucho tiempo. Pero déjame verlo de vez en cuando. Aunque sea una vez al mes. Déjame invitarle un helado. Llevarlo al cine. No te pido más». El silencio en la línea fue tan largo que Mateo creyó que le habían colgado. «¿Para qué, Mateo?», preguntó ella, y en su voz había un cansancio infinito. «Lo ignoraste 5 años. ¿A qué juegas ahora?». «Porque lo vi», se quebró él. «Vi cómo te agarraba la mano, cómo lloraba por ti. Es un niño hermoso, Cristina. Y lleva mi sangre. No quiero que un día crezca y un extraño le cuente quién fui. Quiero que al menos conozca una versión mía que no dé asco». Cristina suspiró pesadamente. «Lo voy a pensar. No me busques. Yo te llamo». Y colgó. Mateo se quedó sentado en la cama de su cuarto de vecindad, mirando las manchas de humedad en el techo. Sabía que esta era su última ficha. No buscaba redención. Sabía que no la merecía. Solo buscaba aferrarse a la única luz que le quedaba en el mundo. Una semana después, el teléfono sonó. Era ella. «El domingo es el cumpleaños de Dieguito», dijo Cristina. «Vamos a llevarlo a los Juegos de Chapultepec. Puedes ir un rato. Pero te lo advierto, Mateo, nada de escenitas. Para él, tú eres el chofer buena onda que nos ayudó el otro día. Y punto. ¿Entendido?». «Entendido. Gracias, Cristina». El domingo.
Mateo llegó al parque con un oso de peluche gigante que le había costado la mitad de su quincena. Dieguito, al verlo, corrió hacia él, agarró el oso y soltó una carcajada que a Mateo le supo a gloria. Pasaron la tarde subiéndose a los caballitos, comiendo algodón de azúcar y riendo, pero Mateo no estaba solo con ellos. A unos metros de distancia, recargado en un árbol, estaba Víctor, el nuevo esposo de Cristina. Un hombre tranquilo, de mirada noble, que le sostenía la bolsa a Cristina y le acariciaba la espalda. Mateo los miraba de reojo y la verdad le caía encima con todo su peso. Ese hombre, Víctor, era el verdadero padre de Dieguito. Él era quien le curaba los raspones, quien le leía cuentos, quien se desvelaba cuando tenía fiebre. Mateo solo era el fantasma biológico. Al caer la tarde, cuando ya se despedían, Dieguito corrió hacia Mateo, le abrazó las piernas con fuerza y le gritó: «Eres bien chido, tío Mateo. Vuelve a jugar conmigo». Mateo le acarició el cabello alborotado y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Claro que sí, campeón», susurró. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del parque. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles, comprendió que jamás podría decirle la verdad a ese niño, porque la verdad solo traería dolor. Su castigo y su bendición era ser, para siempre, el tío Mateo. Por primera vez en su vida, sintió que eso era suficiente. La vida le había dado una segunda oportunidad. No para recuperar su felicidad pasada. Esa estaba muerta y enterrada, sino para hacer un destello de luz en la historia de su hijo. Pasó un año entero. Mateo siguió manejando el Toyota, nunca pidió un aumento, nunca se quejó de las horas extras, nunca intentó recuperar sus aires de grandeza. Era un hombre de trabajo. Los domingos que Cristina le permitía, pasaba por Dieguito. Iban al cine, pateaban una pelota en el parque, y luego lo regresaba a los brazos de Víctor. Mateo nunca cruzó la línea. Isabela, desde su oficina de cristal, observaba todo, veía cómo el hombre arrogante se había convertido en un ser humano silencioso y humilde. Un día, lo mandó llamar al piso 12. «¿Llevas un año trabajando para mí, Mateo?», le dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. «No has llegado tarde ni un solo día. No te has metido en problemas. Te has portado a la altura. El puesto de jefe de flotilla está vacante. El sueldo es el triple de lo que ganas ahora. Te lo ofrezco». Mateo se quedó mudo. Parpadeó, procesando la información. Y luego preguntó, con voz baja: «¿Y Cristina? ¿Ella no se va a oponer?». Isabela esbozó una media sonrisa. «Se lo pregunté a ella primero. Me dijo que estaba de acuerdo». «Entonces, acepto», asintió él. Al salir del despacho, se topó de frente con Cristina. Estaba parada frente al gran ventanal del pasillo, mirando la ciudad gris. «Gracias, Af», le dijo Mateo, deteniéndose a un par de metros. «Gracias por no cerrarme las puertas. Por dejarme ver a mi hijo. Por esta oportunidad». Cristina giró la cabeza. Sus ojos ya no tenían el hielo del pasado, pero tampoco había fuego. Había una paz serena, madura. «No te di la oportunidad a ti, Mateo», le aclaró, con la voz suave. «Se la di a Dieguito. Lo hice para que el día de mañana, cuando crezca, no tenga que odiar a su verdadero padre. Nadie merece cargar con ese rencor». Mateo bajó la mirada. «Tienes razón, me merezco que me vea así». «Sí, te lo ganaste a pulso», asintió ella. «Pero ¿sabes qué me he dado cuenta este año? Que sí cambiaste. No eres un santo, Mateo,
pero eres un hombre mucho mejor del que se fue por esa puerta hace 6 años. Le regaló una sonrisa pequeña, la primera sonrisa sincera que le daba en años. Sigue por ese camino. Pórtate bien. Y tal vez, solo tal vez, algún día me sienta lista para decirle la verdad a Dieguito. Hoy no. Pero algún día. Cristina dio media vuelta y caminó hacia su oficina. Perdiéndose en el pasillo, Mateo se quedó solo frente al ventanal. Afuera, el cielo de la ciudad se había cerrado y una lluvia fina, helada, empezó a caer sobre los techos de los edificios y el asfalto de las calles. Miró las gotas resbalar por el cristal y sintió como un calor profundo, un calor de hogar que creía perdido para siempre, le nacía en el centro del pecho. Había perdido su imperio, su dinero, su ego. Había tocado el fondo del abismo. Pero ahí, en la oscuridad, había encontrado algo que el dinero no puede comprar: la redención. Había recuperado a su hijo, y con él, una esperanza frágil, chiquita, pero absolutamente real. Ya tenía un motivo para abrir los ojos cada madrugada. Metió la mano al bolsillo, sacó su celular viejo, y miró la pantalla. Tenía de fondo una foto de Dieguito, sonriendo chimuelo, abrazado al oso de peluche. Mateo sonrió, guardó el teléfono y caminó hacia el elevador para bajar al sótano a revisar los coches nuevos. El trabajo lo esperaba. La vida, con todos sus golpes y milagros, seguía su curso. Y él, por fin, había encontrado su lugar en ella.